Ok, muy buenas noches, profesor y queridos compañeros. El día de hoy vamos a exponer y hacer nuestra sesión acerca de la tabla periódica. Los integrantes somos Cabana Aquino Luigi David, Liz Marisabel Gallegos Paricagua y mi persona, Nay Flor Angélica Chirino Sarizapana. En esta oportunidad contamos, debido a la realidad virtual, con una compañera para que nos pueda apoyar como estudiante y asimismo también vamos a intercalar nuestros roles como docentes a estudiantes para poder hacer la sesión. Y siguiente diapositiva vamos a dar el inicio a la sesión. Muy buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a tener nuestra siguiente clase y recordarles acerca de las normas de convivencia. En primer lugar, tenemos que recordar levantar la mano para opinar, respetar las opiniones de los demás y respetar también los tiempos de participación. Muy bien, ahora vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Aquí tenemos 5 imágenes, entonces para lo cual requiero que participen y nos digan qué elementos químicos creen que componen estas imágenes. Ya, muy bien, tenemos a Stephanie participando. Stephanie, dinos, ¿qué elementos crees que pueden componer o componen estos objetos? Ya, los elementos que creo que componen, profesora, por ejemplo, puede ser la plata, el oro, el cobre también, profesora, puede ser. Muy bien, Stephanie, así es. Por ejemplo, tenemos la imagen del oro, es una barra de oro. También tenemos las monedas, que son hechas en base a cobre. El agua, que es un elemento que ya conocemos más comúnmente, es el H2O, hidrógeno y oxígeno, al igual que el aire. En la siguiente diapositiva tenemos aquí nuestra problematización escrita, que dice de la siguiente manera: todo lo que conforma el universo está compuesto de materia, cuya unidad fundamental es el átomo, y está presente en todas partes formando moléculas en los valles, los océanos, los volcanes e incluso en los seres vivos. El ser humano ha hecho manejo de estos elementos y compuestos para su propio beneficio. Ahora, les voy a plantear las siguientes preguntas. ¿En qué inventos o aplicaciones se han utilizado estos? Eh, la estudiante Lee, si puede responder, por favor. Sí, profesora. ¿Podría repetirme la pregunta? Ok, la pregunta dice, ¿en qué inventos o aplicaciones se han utilizado estos compuestos que conocemos naturalmente? Te puedes guiar de las imágenes, podemos ver ahí botellas, una fábrica, etcétera, para que puedas dar tu respuesta. Claro, muchas gracias. Considero que estos elementos han sido utilizados en todo lo que nos rodea, ¿no? Como muestra justamente las imágenes, desde las simples frutas y verduras, como en los plásticos que actualmente no están en todo lugar, hasta en lo que vestimos, en las fábricas, lo que emanan también es carbono en sus diversas presentaciones, ¿no? Monóxido de carbono y demás. Muy bien, Liz, me parece muy bien tu respuesta. Ahora, la siguiente pregunta, ¿todas ellas han sido beneficiosas? Si estudiante, muy bien, Stephanie, por favor, si puedes responder la pregunta. Considero que a veces se utiliza la naturaleza, los seres vivos, ¿no? Entonces, no todo esto como que tiene un fin beneficioso, sino también es perjudicial. Así es. Stephanie nos decía que a veces el uso de que el ser humano le da estos elementos puede ser perjudicial. Por ejemplo, podemos ver ahí las fábricas actualmente, las muy industriales, muy grandes, producen mucho dióxido de carbono, entonces esto es una contaminación y a veces, por más de que podríamos medirlo, controlar el uso de estos elementos o, bueno, cómo se usa la materia prima, no lo hacemos. Entonces, de esta manera también, aparte de, por más que intentemos desarrollar económicamente al país, también contaminamos nuestro medio ambiente. Muy bien, a continuación, nuestra querida profesora Liz Marisabel les va a hablar acerca de la competencia y capacidad de esta clase. Muy buenas, estimados estudiantes. Bien, voy a leer lo que consiste en la competencia, que es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. ¿Qué buscamos? ¿Qué capacidad buscamos? Es comprender y aplicar los conocimientos científicos y argumentar científicamente. El propósito de nuestra sesión es que el estudiante, o sea, ustedes, sean capaces de sustentar su postura frente a las implicancias del conocimiento de la tabla periódica en el contexto en el que se encuentra, es decir, en nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Arequipa. Siguiente, por favor. Y bien, la tabla periódica. Si alguien quisiera participar, lo que conoce sobre la tabla periódica.
Si en todo caso no hubiese participaciones, hacerles, ¿no? Recuerdo que la tabla periódica, esta tabla, aparte de encontrarse de una manera organizada según su número atómico, propiedades y características, encontramos información valiosa como la masa atómica, su capacidad de electronegatividad, su estado de oxidación, datos que hacen posible conocer el grupo de elementos que comparten propiedades químicas. Dentro de esta tabla básicamente se rige nuestro mundo, ¿no? Desde la primera vez que Dmitri Mendeleev la presentó ante la Sociedad Química Rusa, ¿no? Y en adelante ha ido modificándose, ¿no? Hace poco también oímos, allá por el 2016, la inclusión de un nuevo elemento que justo figura ahí, que es el oganesón, y se siguen descubriendo más elementos, ¿no? Es por ello que, entrando en contexto con la realidad, vamos a poner en práctica por qué es la importancia de estos elementos dentro de la tabla periódica. Para esto, vamos a analizar nuestra realidad a través de un video que nos introduzca más al tema. A 3.750 metros de altura en los Andes se encuentra la ciudad de La Oroya. Desde que la empresa minera cerró hace 13 años, la economía está por los suelos. Ahora parece que vuelve a salir humo de las chimeneas. Los antiguos trabajadores se han hecho cargo de las instalaciones y quieren revivir la centenaria tradición minera. Un complejo, y guarda la redundancia, único. Nosotros lo que queremos como trabajadores es que esto cumpla 100 años más. Muchos en la ciudad se alegran de ello a pesar del problema de contaminación que sufre la ciudad desde hace décadas. La gran mayoría de la población estamos deseosos, estamos esperando desde hace mucho tiempo que esto vuelva a reactivarse. Porque esta es la fuente, esta es la fuente de vida, es la fuente económica de toda la provincia de aquí de Yauli y La Oroya. Pero el precio a pagar es alto. La Oroya era uno de los lugares más insalubres del mundo. El azufre, el plomo y otras toxinas afectaron a la salud de muchos de sus habitantes. Desde hace 16 años hay activa una demanda de los vecinos contra el Estado peruano. La sentencia podría ser pionera también para otras empresas. Yolanda Zurita es una de las impulsoras de esta denuncia. En su opinión, el Estado debe proteger los derechos humanos frente a los intereses de las empresas. Somos nosotros conscientes que el complejo metalúrgico es una fuente de trabajo. Nosotros no negamos eso, ¿no? Pero una fuente de trabajo justamente debe ser respetando la salud de la población. Sin embargo, no hay dinero suficiente para modernizar las antiguas instalaciones. Para los habitantes de La Oroya, el futuro se antoja incierto. Bien, continuando como parte de nuestra sesión, vamos a analizar un poco más las implicancias que tienen los elementos químicos y su composición dentro de nuestro contexto en el que nos encontramos. Para ello, como bien saben, dentro de esta unidad vamos a abordar todo lo que es la tabla periódica. Y como parte de esta sesión vamos a establecer un debate. Pero ustedes preguntarán, ¿no? Vamos a debatir acerca sobre qué, ¿no? En primer lugar es necesario, antes de plantearnos las preguntas necesarias que vamos a realizar durante el debate, es necesario tener unos acuerdos, ¿no? Para empezar un debate primero, es necesario que cada uno de ustedes entienda cada uno de estos acuerdos y los ponga en práctica al momento de establecer sus opiniones, sus preguntas, etc. En primer lugar, escuchar con atención a su oponente o a su compañero en este caso. El respeto es parte fundamental de los trabajos que se realizan durante clase. Por otro lado, tenemos que defiende tu punto de vista con argumentos. Los argumentos los puedes obtener a través de los saberes previos, del video visto anteriormente o de las explicaciones previamente realizadas en las sesiones anteriores. Otro punto es que el bullying está altamente desaconsejado dentro y fuera del salón. Tengamos en cuenta que el respeto debe primar al momento de las participaciones de nuestros compañeros, de ustedes mismos. Deben respetar cuando otra persona está hablando y evitar interrumpirlo y esperar cuando sea su turno para refutar la idea que tal vez su compañero esté teniendo. Luego, responde a las objeciones de tu oponente. Si tu oponente realiza un contraargumento a lo que tú has dicho, tienes que responder en base a argumentos y partir de ello para dar tus puntos de vista. Sé claro con lo que quieras decir, es decir, que seas claro respecto a lo que quieras dar a entender. Tu idea debe ser lo más clara posible para que el grupo pueda entender tu punto de vista y de alguna manera así crear un ambiente mejor de comunicación. Y por último, trata de buscar la verdad. No nos dejemos llevar por ideologías propias o pensamientos propios, sino analizar la realidad en base a argumentos científicos o argumentos que prueben que verdaderamente nuestro punto de vista tiene algo de verdad. Bien, para ello les mencionaba al inicio de la sesión, jóvenes estudiantes, que vamos a realizar un debate, pero ¿sobre qué?
Como el video ya les ha debido poder adelantar respecto al tema que estamos tratando, es necesario primero realizar como un breve contexto, ¿no? El video mostró una realidad que muchas veces es muy abordada por los medios locales de comunicación, por la prensa, tanto escrita como oral. Sin embargo, muchas veces es tomada de lado o es dejada de lado al poco de unos meses, unos días. Es como decir, ¿no? Las protestas, por ejemplo, ¿no? Que realizan son tomadas en cuenta por un momento y luego son olvidadas. Sin embargo, ¿cuál es nuestra postura respecto a esta actividad, ¿no? La minería. La minería es uno de los pilares del desarrollo económico que tiene el país. También es uno de los graves problemas que afecta al país también ambientalmente. Entonces, vamos a empezar partiendo de esta pregunta, ¿no? ¿La minería es un bien o un mal para el desarrollo del país? Para ello vamos a crear dos posturas dentro del salón de clases. La compañera Liz Isabel va a estar en contra y va a argumentar respecto a por qué la minería es un mal para el desarrollo del país, mientras que la estudiante Stephanie va a argumentar a favor de la minería del país. Bien, en primer lugar, vamos a tener en cuenta las normas, por favor. Se respetan las normas, jóvenes estudiantes. Demos, tengamos total claridad respecto a estos aspectos. Y bien, vamos a empezar con la compañera Stephanie. Stephanie, ¿te encuentras ahí, estudiante Stephanie? Sí, profesor. Sí me encuentro aquí. Muy bien, estudiante Stephanie. Bien, la pregunta es, ¿por qué consideras que la minería es un bien para el desarrollo del país? Ya. En primera, yo considero que es un bien para el país y con eso también estoy diciendo que estoy a favor. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la economía que tiene el Perú se mueve en base a lo que es la minería, ya más del 50%. Por otro lado, puedo decir que incluso da empleo a las personas que tienen menos posibilidades, ¿no? de encontrar un trabajo. Por otro lado, se realizan, ¿no? construcciones, ya sea de colegios, se realizan, por ejemplo, se arreglan las pistas, se modifican las pistas, o digamos, incluso se construyen, ¿no? Comisarías, se pueden construir, como ya dijo, centros de salud, colegios, ¿no? Entonces todo eso sale ¿de qué? De la minería. Entonces yo estoy a favor de ello. ¿Por qué? Porque ayuda bastante al crecimiento en sí y al desarrollo del país. Ok, muy bien, estudiante Stephanie. Liz, ¿te encuentras allí? Sí, profesor, se me encuentra aquí. Muy bien, ¿cuál es tu postura respecto a lo que mencionó la compañera o tu compañera Stephanie? En primer lugar, mencionar que justo ella habla sobre los beneficios de la minería en la infraestructura de las escuelas, pistas, pero mi pregunta es, o bueno, la pregunta que le haría a la audiencia y a usted, miembros, ¿no? del jurado como docentes, es ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esta retribución? Justamente porque el mal que están provocando hacia los pobladores es una manera de comprar a mi parecer, comprar su perdón por el daño que ocasionan al ambiente, a la tierra que ellos trabajan, ¿no? Porque sabemos que muchas de las concesiones mineras en nuestro país se desarrollan en los Andes del Perú, ¿no? Bien, aquí tenemos dos puntos de vista muy diversos. Por una parte, la estudiante Stephanie menciona que la minería forma gran parte del desarrollo de las comunidades, ¿no? A través de la construcción de colegios, de carreteras, y que tiene un gran porcentaje del PBI que vendría a ser nacional. Pero por otra parte, Liz menciona que esta construcción de colegios, construcción de pistas, es como una causa de perdón o de culpabilidad por parte de estas empresas del grave daño que ocasionan en el país. Stephanie, aquí viene la pregunta, ¿no? Siguiente. ¿Consideras tú que las obras que realizan estas concesionarias grandes mineras son en parte, podría decirse así, medios de disculpa hacia la población o hacia el Estado peruano, tal vez para eh, ocultar el grave daño que ocasionan al ambiente? Ya, y lo que opino respecto a ello es que de alguna u otra manera, digamos, se podría decir, ¿no? Muchas de estas ¿no? empresas mineras, pues tienen, digamos, distintos tipos de prohibiciones, se puede decir, o, ¿no? De cómo ellos deben, digamos, trabajar o, ¿no? La extracción, digamos, de su mineral, en todo caso. Pero yo sé que, digamos, el Estado muchas veces al regular hizo ello. Entonces eso hace posible que, digamos, las minerías de una u otra forma pues se confíen, ¿no? Y no digamos,
regulen tanto, digamos, en este caso, digamos, la contaminación. Pero yo creo que si el Estado se pone, digamos, se podría decir los pantalones bien puestos y hace que se cumplan todas esas normas y todas esas leyes, entonces yo creo que de alguna u otra forma las minerías van a poder mejorar eso de alguna u otra forma y pues no contaminar tanto lo que es el medio ambiente. Muy bien, algo muy importante que mencionó la estudiante Stephanie es acerca de las políticas de regulación que hace el Estado, ¿no? Eh, Liz, tú que tienes un punto en contra, ¿consideras que estas políticas son obviamente políticas de impacto ambiental, políticas de conservación del ambiente, de la fauna del ambiente y de la flora local dentro del contexto de estas comunidades? Porque mayormente las concesionarias, como mencionaste, realizan sus actividades en comunidades alejadas o en zonas muy remotas del país, ¿no? ¿Consideras que las políticas ambientales o las políticas respecto al control de la actividad de estas concesionarias es el adecuado? Muchas gracias. Bueno, considero que justamente uno de los problemas que existen entre la sociedad y el Estado es justamente la falta de comunicación con este. El Estado no cumple su labor como intermediador entre la empresa y la sociedad. Justamente por esa ausencia es que existen los conflictos socioambientales, la desconfianza de la población. Estas políticas que, si bien están escritas en papel, no se efectúan como se debería, ¿no? Y como les dije, eso acarrea pues los conflictos. Entonces, pienso que están escritas en el papel y no están puestas en práctica, ¿no? Si no, no existirían los conflictos socioambientales si estas políticas fueran ejecutadas de manera correcta, ¿no? Y en todos los lugares. Muy bien, un aspecto muy importante que menciona Liz, ¿no? Stephanie, tú respecto a esta postura, bueno, a este comentario que ha realizado Liz, ¿crees tú que eh, las políticas o la falta de comunicación eh, podría tal vez mejorar la visión que tiene la población respecto a lo que es las actividades mineras? Porque muchas veces se tienes estos sesgos, ¿no? En los que eh, la población tiene una mirada muy negativa respecto a las actividades mineras, eh, más allá de conocer, no sé, tal vez, tienen posturas muy cerradas respecto a esto. ¿Consideras tú, Stephanie, que una comunicación pertinente tanto entre el Estado y la sociedad facilitaría facilitaría que la minería sea como un pilar verdadero del desarrollo económico sin que se afecten o se vulnerabilicen los derechos de las personas y tanto así como, claro, obviamente los derechos de las personas y su calidad de vida en estas comunidades? Sí, como estás mencionando, profesor, yo considero que sí hay una mejor comunicación entre las empresas mineras y lo que es, por ejemplo, la población y tanto, ¿no? El Estado. Yo creo que sí ellos comprenderían, ¿no? Que en sí la minería pues trae, ¿no? Consecuencias positivas, ¿no? Lo que es pues la economía del país. Porque la mayor parte, un ejemplo claro es, por ejemplo, Tía María, ¿no? Que ¿no? Se ha paralizado, como se dice, porque las poblaciones solamente piensan que va a traer efectos negativos al medio ambiente. Entonces, y no piensan, digamos, que podría mandar más empleo a la población y todo ello. Y además, si hay una regulación en parte del Estado y lo que es la empresa minera, yo creo que se podría ir ese aspecto pues por un lado positivo, ¿no? O encaminarse por un lado positivo, ¿no? Sin contaminar el medio ambiente, por ejemplo, sin contaminar o sin, digamos, traer mayores consecuencias de los pues, podría existir, ¿no? Entonces yo creo que falta la comunicación entre lo que es el Estado, la población en sí de los lugares donde, ¿no? Se quieren abrir algún tipo de mina. ¿Por qué? Porque en sí trae bastante, como yo me lo mencioné, bastante desarrollo al país, y no solo en el trabajo, sino también lo que mayormente la gente lo pide, ¿no? Que son hospitales, materiales para los hospitales, digamos, algún tipo de tecnología en sí que se necesita. Entonces yo creo que sí falta bastante comunicación. Muy bien, un aspecto muy importante que podemos rescatar en la participación de Stephanie es aquí en nuestro contexto local. Tenemos el proyecto Tía María, que actualmente, como mencionó, está en conversaciones, porque todavía no se llega a un acuerdo tanto entre el Estado y la comunidad propia de ese lugar. Aquí viene otra pregunta, ¿no? Que me gustaría plantearla a la parte opositora, que vendría a ser Liz. Eh, eh, como mencionaste tú, la comunicación por parte de estas empresas, bueno, de estas empresas con el Estado y el Estado con la sociedad, si la comunicación fuera de alguna manera se diera con mayor eficacia entre
las poblaciones y el Estado con las mineras. ¿Consideraría usted pertinente que la minería sea un bien para el desarrollo del país? Ah, Bueno, justo mi contraparte, compañera Stephanie, habló sobre Tía María y es un caso de estudio muy relevante para nuestra localidad, pero va más allá de lo que opina. Considero que el Estado, en este caso, en especial de Tía María, estuvo muy del lado de la empresa. Es más, se sabe que la empresa compró incluso al gobernador regional que era en aquel entonces Cáceres Yica y incluso la empresa cuando estuvo en el lugar, se sabe que se llevó a estudiantes incluso de la Universidad Nacional de San Agustín para que voten a favor, ¿no? De ellos para la mina. La mina que diga, fue rechazada en todas las ocasiones, y no solo porque por el temor de la población a la minería, sino que ya tenía esta antecedentes, ¿no? De tanto, o sea, ¿cómo le pides a la población confiar en una minera que compra votos, soborna al Estado? eh, es complicado, ¿no? Hay que instruirse tal vez un poco más en el tema, pero yo pienso que hay que cambiar desde lo que sería el núcleo, ¿no? Del asunto, que por ejemplo los estudios de impacto ambiental que se realizan sean a cargo, en este caso ya le pertenezcan en su totalidad al SENACE, ¿no? Y que no sean particulares para cada ministerio, empezando por ahí, que por ejemplo la PSM, eh, incluso en el caso que mencionó mi compañera, hubo discordancia en los votos, no todos estaban a favor. Entonces creo que lo mejor sería una solución viable para solucionar estos problemas, valga la redundancia, es que un organismo nada más se encargue de la evaluación, pues, o sea, para medir a todos con la misma vara, ¿no? Y que logre la confianza de la población, que va a ser muy difícil, no es algo que se vaya a conseguir de la noche a la mañana. Eh, y, y bueno, ¿no? Creo que siempre va a haber conflictos. Empezamos por ese punto. Siempre va a haber conflictos porque no todos pensamos igual, pero yo pienso que una manera de dar un pasito adelante es hacer las consultas, esas famosas consultas a la población, tanto en el antes, el durante y el después, ¿no? Para que estos se sientan involucrados, sean parte de lo que está sucediendo en sus tierras y no solo pues un agente externo o que solo una vez, ¿no? Antes de que ingrese la mina, estos sean involucrados, ¿no? Y yo pienso que de esa manera podremos ir cerrando brechas. Interesante lo que menciona Liz. Adelante, Stephanie, ¿cuál sería tu respuesta respecto a lo que acaba de mencionar? Sí, claro, estoy también, en algunas partes no concuerdo mucho con Liz, pero yo quisiera, ¿no? Tocar un tema, un aspecto muy importante. Primero, como se estuvo desarrollando el día de hoy, ¿no? Usted nos estuvo mencionando ¿no? Lo que son los elementos, ¿no? Entonces, yo quisiera también mencionar que para nomás hacer, digamos, un celular hoy en día, ¿qué se necesita? Oro, plata, cobre. Entonces, si no obtenemos eso, pues no vamos a poder producir o fabricar este tipo de móviles o artefactos, ¿no? Entonces, los cuales es muy importante para nuestra comunicación. Y otro tipo de, digamos, ¿no? de artefactos que son necesarios. Entonces, yo creo que en ese aspecto, lo que mencionaba, lo de la contaminación, los males que provoca la minería, yo creo que se podrían, pues, solucionar. Porque en sí la minería aquí hay una ley al cual el nombre que cuando una minería, digamos, eh, contamina un lugar, por ejemplo, un río, ¿no? Lo tiene que restaurar. Y creo que de eso mismo tiene que encargarse un poco más el gobierno. El gobierno, dándoles una especie de sanción. Entonces yo creo que la minería se va a hacer cargo de, ¿y qué? Entonces la minería va a poder encaminarse a un mejor, ¿no? Porvenir, en este caso. Entonces, eso es lo que yo puedo opinar, porque es muy necesario hoy en día. Bien, sin duda alguna, abordar este tema es muy importante tanto para ustedes jóvenes como para la concientización de la sociedad, porque de ustedes parte el cómo la sociedad ve o cómo la sociedad se mantiene informada respecto a estos puntos, ¿no? Si bien nuestra asignatura es la química, ello no significa que debamos mantenernos al margen de lo que sucede a nuestro alrededor. Y más aún, incluso hay química en lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Uno de los elementos más contaminantes que utilizan las mineras para limpiar sus productos es el mercurio. Un metal pesado que
es altamente peligroso cuando entra en contacto con el agua y muchas poblaciones lo consumen, ¿no? Sin embargo, tampoco hay que dejar de lado que la importancia que tienen la extracción de estos minerales, porque como mencionaba Stephanie, eh, estos materiales se utilizan en muchas cosas, en muchos aparatos electrónicos que utilizamos hoy en día. Sin embargo, hay muchas cosas todavía que tenemos que informarnos, que tenemos que averiguar respecto a cuál es el meollo, el asunto central de este gran problema que aqueja a nuestra región, a nuestro país y a varias partes del mundo también. Entonces, bien, continuando con parte de la sesión, algunas conclusiones que queremos mencionar, ¿no? Respecto a lo que se ha hablado, ¿no? Hay varios puntos de vista respecto hablan de la comunicación, se habla acerca de cómo las políticas ambientales no son puestas en práctica, ¿no? Muchas veces son eh, documentadas en números de leyes, etcétera, pero al momento en la realidad no son puestas en práctica de manera adecuada. Asimismo, la comunicación entre la población, el Estado y las concesionarias es muy deficiente o no se llegan a acuerdos, ¿no? Hay muchas cosas todavía que indagar respecto a este tema, pero tengamos en cuenta, jóvenes estudiantes, que partiendo de la información nosotros podemos llegar a la verdad. Entonces, informémonos lo más posible, sobre todo del contexto de nuestra realidad, lo que nos rodea, es decir, el problema que está frente a nosotros, que muchas veces lo dejamos de lado o no lo tomamos en cuenta, ¿no? Tampoco hay que ser ajenos a nuestra realidad. Y para finalizar, la docente Liz va a realizar algunas preguntas como parte del cierre de esta sesión, de la cual hemos sido partícipes. Bien, parece ser que tenemos algunos inconvenientes con la profesora Liz, así que yo voy a realizar las preguntas de metacognición. Eh, para ello voy a preguntarles, ¿no? Acerca... Ah, ya regresó. Por favor, profesora, continúa con la sesión. Bueno, muchas gracias, profesor Luigi. Vamos a continuar con las preguntas. Primero, a los estudiantes, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Ah, ya tenemos una primera intervención. Adelante, estudiante Stephanie. Lo que hemos aprendido el día de hoy son los elementos químicos, por ejemplo, los metales, metaloides, su peso atómico. También hemos aprendido, ¿no? Las diversas cosas que se hacen con estos elementos, ¿no? Y entre otros. Muchas gracias por su participación. Ok, continuamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cómo lo he aprendido? Lo hemos aprendido visualizando videos, con la explicación de los docentes, además de eso con el debate que se ha realizado. Chévere, 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 chévere. Excelente, claro que sí. Nos ha ayudado bastante lo que es el video, porque es una manera audiovisual de poder, ¿no? Conectarnos con nuestra realidad. La siguiente pregunta nos dice, ¿para qué me sirve lo aprendido? Ya, primeramente me sirve para tener conocimiento, ¿no? Por ejemplo, de cuáles son estos elementos que se usan para la fabricación de distintos artefactos, cosas. Además de ello, pues para tener una conciencia, ¿no? Por ejemplo, de la contaminación que se genera en el medio ambiente, ¿no? Y entre otros. Claro, estar más conectados con nuestra realidad y poder tener una amplia visión de la presencia de los elementos químicos, ¿no? En nuestra realidad, claro que sí. Y finalmente, ¿qué dificultades tuvieron, ¿no? A la hora de presentarles el tema? Las dificultades que pude tener en esta sesión, pues es reconocer algunos elementos químicos, porque algunos sí lo sabía, por saberes previos y también porque yo lo había escuchado y algunos no tenía conocimiento. Y también otra dificultad que tuve fue, por ejemplo, poder saber de qué estaban compuestos algunos tipos de materiales, ¿no? Que se pudo visualizar en las imágenes que presentaron. Por supuesto, podemos seguir ampliando. Esta es la primera sesión. Seguro que más adelante podemos explicar, ahondar más en el tema que es grande, que es la tabla periódica. Y bueno, finalmente, agradecerles a cada uno de ustedes por la presencia en la exposición del tema y muchas gracias a todos.